Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Estás escuchando La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Pues deseando estaba yo de tratar este tema, Guillermo, porque yo creo que a todos nos ha pasado antes o después esto, ¿no? Sí. A mí hay una mezcla de ilusión y apuro a la hora de tratar este tema, porque me ilusiona que podamos dar ciertas soluciones, pero como muchos hemos pasado por aquí, pues me da un poco de cosica rememorarlo. Sí, verdad. Incluso yo diría que este año yo lo estoy viviendo un poquito más, pero quizás no ahora, sino cuando dejé atrás el relax. Pues Guillermo, si quieres, vamos a dar un poco la idea de qué va el programa de hoy. Sí, yo no sé si estamos ante una nueva patología mental aguda, si debemos calificarla o clasificarla de esta manera, pero desde luego que todos tenemos a alguien en la cabeza, o incluso nosotros mismos, que después de volver de vacaciones se les ha hecho un poco cuesta arriba. Yo creo que ya todos sabéis de qué estamos hablando, ¿no? El síndrome postvacacional, estrés postvacacional. Pues sí, yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado. Pero bueno, por suerte no dura durante todo el año escolar. Gracias a Dios. ¿Verdad? Pues nada, Guillermo, si quieres, ponnos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. El síndrome postvacacional puede cursar con síntomas como cambios en el apetito, variaciones en los patrones de sueño, sentimiento de tristeza, falta de motivación, agotamiento mental o incluso ansiedad por volver al trabajo. Es decir, se puede manifestar incluso unos días antes de haber terminado las vacaciones. O el colegio, ojo, que no lo sufren solamente los adultos. Otro dato, el síndrome postvacacional también es conocido como estrés o depresión postvacacional. Y por último, he estado leyendo varias publicaciones y la verdad es que los porcentajes de adultos que lo sufren y niños son bastante variables. Dependiendo un poco a quién leas, se planta desde un 30% hasta un 65%. Luego también varían los grados de afectación. Quizás nuestra invitada pueda arrojar un poco de luz sobre el tema. Sí, a ver si nos soluciona, porque yo creo que incluso hay gente que dice que esto no existe y que simplemente es, pues, yo qué sé, volver a trabajar, pues que mucha gente puede ocasionarle ansiedad por el hecho de, pues, otro tipo de situaciones, otro tipo de características. Pero seguro que hoy salimos de dudas con todas las cosas que se nos plantean encima de la mesa. Seguro que sí. Pero bueno, que sí que es cierto que es una gran variación de tanto por ciento entre un 65 y un 30, porque estamos hablando de de una barbaridad de gente a simplemente una gran cantidad, ¿no, Sí. Guillermo? Pues nada, yo creo que ya toca conocer a nuestra invitada, ¿no? Claro, vamos allá. Bueno, pues vamos allá con la dosis de conocimiento. Pues hoy contamos en el programa con Noemí Lambea. Ella es psicoterapeuta, psicóloga sanitaria, especialista en EMDR. Noemí, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Hola, Noemí, encantado de que estés aquí. Noemí, voy a empezar con una de esas preguntas, que pone al invitado un poco que no sabe qué contestar, pero yo creo que tú sí que vas a saber, porque esta es sencilla. Háblanos del EMDR, porque la realidad es que no lo conocía y nos ha resultado un poco sorprendente. Pues el MDR es un enfoque terapéutico que lleva ya una temporada en auge y actualmente está aumentando el volumen de investigación y de datos empíricos, de que consta que de su evidencia, perdona, no me salía la palabra. Es un enfoque bastante integrador porque tiene una manera de ver a la persona muy
muy holística, ¿no? No se centra únicamente en el problema, ¿no? Que si tenemos como una metáfora de iceberg, no se centra únicamente en lo que es la sintomatología, sino que va un poquito más allá e indaga en patrones de aprendizaje, sobre todo a nivel implícito, también explícito, pero que esto pueda estar ocasionando desajustes, ¿no? En el momento presente de la persona, ¿vale? Entonces, si tuviésemos como una pequeña línea temporal con respecto a una persona que viene con X sintomatología, ¿vale? Se ahonda un poquito a ver dónde si más veces ha sufrido estos patrones desadaptativos, etcétera. Entonces, es una corriente muy integradora porque tiene nociones así más de psicoanálisis, luego también muy cognitivo-conductual, también tiene mucho atención plena, ¿no? O sea, como que engloba muchos ámbitos. diferentes técnicas de diferentes ámbitos y diferentes corrientes y las ajusta, esto sí, como el resto de corrientes, al paciente, a lo que más necesita. Entonces, va dependiendo un poco de la demanda del paciente, se va dirigiendo hacia una dirección o hacia otra. El MDR también, que es un poquito por lo que es más conocido, ¿no? Por lo que suele sonar un poquito más, tiene una técnica que es estimulación bilateral que se trabaja principalmente para temas de trauma, ¿no? En cuanto al trauma, sin incidir yo demasiado en esto porque es un tema muy extenso, conocemos lo que son las TES pequeñitas o las TES grandes, ¿no? Las TES pequeñitas son pequeños acontecimientos que a lo largo de la vida del paciente han interferido y dejan un poquito de huella. Lo que pasa es que no son, entre comillas, ¿no? Lo suficientemente potentes como para que sea consciente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de memoria implícita. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, a nivel de creencias, ¿no? Pues de no sentirte suficiente, de sentirte incapaz o de sentir que tienes las cosas fuera de control, se van explorando, por esto hablaba de la línea del tiempo, ¿no? Sí. Se van explorando a lo largo de la vida del paciente o de la paciente cuántas veces más se ha ido sintiendo así. ¿Por qué? Porque a nivel de memoria implícita se quedan a ver cómo lo explico, puntitos congelados, ¿sabes? Se van haciendo pequeñas congelaciones, entonces el cuerpo fluye en lo que aprendió allí entonces, ¿vale? Entonces existe esta pequeña parte de yo en el momento, aquí y ahora, se me presenta una situación para mí nueva, ¿no? Y yo la abordo inconscientemente como he aprendido hasta entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa que ahora no está funcionando? Bueno, los recursos que yo aprendí allí entonces me fueron útiles para sobrevivir a esta situación, pero aquí y ahora no me están sirviendo. Por lo tanto, lo que necesito es ver otra forma qué puedo hacer, y aquí ya trabajamos presente, ¿no? ¿Qué puedo hacer para afrontar esta situación? He mencionado la estimulación bilateral porque en el momento en el que los recursos que se le ofrecen al paciente o que vamos descubriendo con él o con ella no son suficientes, también entre comillas, ¿no? Porque a veces a nivel corporal existe un bloqueo de no puedo, no soy capaz o no soy suficiente. Nos vamos a la primera diana o a la que vaya recordando el paciente, ¿no? Pero bueno, lo ideal es la primera. ¿Para qué? Porque a través de la estimulación bilateral se sufre una transformación y es como que esta pelotita que se queda congelada, se descongela y se integra. Y entonces ese momento se repara. Entonces, a nivel de memoria implícita, lo que hacemos es que esa sensación desagradable venga aquí y ahora y la conectemos con el momento presente, con que allí entonces no me sentí capaz o me hicieron incapaz, ¿no? Me hicieron sentir incapaz, perdón, corrijo, y aquí y ahora es diferente, porque ya no soy la misma persona, ya no soy la misma niña, ya no soy el mismo niño, porque suele ser principalmente creencias muy instauradas en la primera, o sea, en la infancia, primera adolescencia. Claro, y esa sensación desagradable que estabas comentando justo ahora, porque es lo mismo tener una sensación desagradable o pereza, desazón, que no te apetezca volver a un trabajo que no te gusta, que sufrir el síndrome postvacacional. Quiero decir, ¿existe realmente el síndrome postvacacional?
Yo creo que el síndrome postvacacional puede existir, claro que sí. ¿Por qué lo hago así como tan redundante? Yo creo que las etiquetas sirven principalmente para orientar al profesional hacia dónde dirigirnos con los pacientes. Entonces, yo por Genial. síndrome lo que entiendo es una crisis adaptativa en el momento de la persona, y esto yo lo comparo mucho con, por ejemplo, el síndrome premenstrual, ¿vale? Que es una pequeña crisis de adaptación en cuanto a tu funcionamiento interno, hormonal o contextual, ¿vale? Al que te tienes que volver a ajustar. Sí, pero yo creo que ahí habría también que diferenciar, como dice Guillermo, entre volver a un trabajo que te genera Ujú. ansiedad, Eso es. que eso no sería el síndrome postvacacional, sería Claro, otro son problema, cosas sería otro diferentes. Ujú. a me da pereza volver a retomar la rutina diaria, se puede decir. Entonces habría que explorar con el paciente, yo por lo menos como psicóloga, ¿no? Si esto es algo habitual que le pasa en el resto de contextos Mm, a la hora de afrontar o asumir responsabilidades. Habría esto por un lado, habría que explorar también un poco qué tipo de trabajo es, si se siente cómodo, si se siente cómoda en el trabajo, qué le hizo llegar hasta ese trabajo, para qué le está sirviendo o para qué se ha metido en este trabajo. claro, ver Va a alternativas. ir, claro, depende de... Mi respuesta favorita siempre depende, ¿no? Porque depende de la persona, es verdad, Bueno, depende nos de la da pie a persona. nuevos podcasts, o sea que no está mal tampoco. Depende de la persona, se va dirigiendo hacia una dirección o hacia otra. Si Sí. esta sensación de pereza le pasa recurrentemente en el mismo trabajo cada vez que vuelve de vacaciones, ¿qué es lo que está haciendo que esta pereza o esta desgana, esta desmotivación se presente, ¿no? Si es que ha tenido algún problema, no ha tenido algún problema, si es que hay un elevado nivel de autoexigencia, habría que ir Claro, y a valorando lo un mejor poquito todo, eso, efectivamente. quien baja mucho el ritmo en verano, que desconecta tanto y luego Ujú, volver de 0 a 100, como quien dice, eso sí que puede causar esa ansiedad, aunque te guste el trabajo. Pero es que a lo efectivamente. mejor no es tu trabajo, ¿no? Es lo que tú Ujú. te refieres, que a veces, pues, te puede Es el gustar, propio nivel de pero autoexigencia. para ti, Claro. claro, para ti no es lo ideal, a lo Hay, mejor. hay muchas empresas, por ejemplo, que por logística y por funcionamiento no se puede parar. Entonces, mira, por ejemplo, yo conozco casos cercanos de ingenieros. Ellos se pueden coger una semana de vacaciones, pero la producción no para. Entonces, ¿qué pasa con esta semana que ellos tienen de vacaciones? Que el trabajo les sigue llegando al correo. Entonces, se Claro. incorporan de vacaciones y hay una cantidad inasumible De para correos. un ser humano de correos que, claro, tienes que correr para sacar los proyectos, porque ellos muchos trabajan por proyectos. Entonces, resulta angustiante tener 5 proyectos abiertos y tener que empezarlos todos a la vez porque te has cogido una semana de vacaciones, ¿sabéis? Entonces, luego hay personas que lo llevan perfectamente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor saben diferenciar una cosa de la otra, entonces, o ya tienen experiencia y dicen, pues nada, yo ya sé que cuando vuelva de trabajar me viene la muchedumbre, con calma. Es verdad, depende muchísimo de la persona, de la experiencia que se tenga, de las expectativas, porque si es alguien más junior, ¿no? En un trabajo, depende de las expectativas que tenga. Buah, Sí. mi vida va a ser maravillosa en el trabajo. Quiero decirte, Sí, el pero lo que dices, cambio, ¿no? esa capacidad de compartimentar y decir, mi trabajo es esto, y con el momento que me voy de vacaciones, se acabó. Lo cierro y estoy de Es muy vacaciones. difícil Yo tengo esa. amigos que cuando se van de vacaciones menos, una semana o menos, dicen que solo piensan en lo que tienen que hacer cuando Sí, vuelvan. Que no eso, disfrutan de las vacaciones. eso también es adaptación, ¿no? Ayer lo comentaba con mi chico, justamente que estábamos hablando un poco de esto. Se lo comentaba, yo le decía, ostras, es que yo o me cojo 2 semanas o más de vacaciones, o a mí, según el ritmo que yo llevo a nivel laboral, como cada persona, según cada persona el ritmo que lleve a nivel laboral, igual que está el síndrome postvacacional, que me cuesta reengancharme, también me cuesta soltar. Es decir, si yo llevo un ritmo muy elevado de trabajo, luego cuando tengo las vacaciones, mi cuerpo, y aquí volvemos a hablar de memoria implícita, mi cuerpo no puede frenar porque no siente que yo esté en vacaciones. Entonces es un trabajo de mucha atención plena, Y ser muy esto consciente, ¿no? lo, De, lo- vale, lo estoy de podemos, vacaciones, hacer cosas diferentes en la rutina
para que el cuerpo conecte con esta sensación de, vale, no estamos trabajando, estamos descansando. Sí, eso ahí me ha costado a ver. Eso es ¿Lo podemos llamar síndrome prevacacional? No sé si se puede llamar así. Porque a mí me ha pasado eso. Yo me identifico más con esa situación que acabas de contar que con el estrés de volver al trabajo. Esto es muy habitual, muy, muy habitual. ¿Ves? Bueno, no voy a contar mis... voy a otra cosa. A ver, ¿qué te iba a decir? ¿Y existen situaciones que presenten mayor riesgo de poder sufrir esta situación, este síndrome postvacacional? Es decir, por ejemplo, ¿el teletrabajo podría haber ayudado o ayudar a un síndrome postvacacional? Porque yo creo que ahí... O perjudicar. Claro. Igual no desconectas. Depende. Depende, porque también sería interesante explorar cuál es la situación que se tiene en casa. No es lo mismo que tenga un síndrome postvacacional a lo mejor. Y también muchas veces del rol que se tenga en casa. Si soy una mamá que voy hasta arriba porque tengo que llevar a los niños, porque por problemas de conciliación mi pareja quizás no tiene esa facilidad, etcétera, etcétera, o hay muchas situaciones en las que todavía se prescribe, ¿no? ¿Cómo decirlo? Una cultura en la que pues la mujer asume más carga a nivel de hogar. Esto cada vez pasa menos, mucho menos, la verdad. Yo personalmente estoy muy contenta con esto, pero hay que valorar también muy bien la situación que se tiene en casa. Por eso a lo mejor el teletrabajo puede perjudicar porque necesito salir, cambiar de ambiente, de aires y reconectar con la gente del trabajo, mi oficina, esta parte de socialización que se tiene en el trabajo. O, por otro lado, quizás ese cambio tan brusco depende mucho de la persona. Si hay personas como que necesitan este cambio, ¿no? Pues yo ya necesito estar 5 días en la oficina o 5 días en el despacho, 5 días en la clínica o donde se trabaje, ¿no? En el contexto laboral para que mi cuerpo sienta que ya está trabajando. Y por otro lado, hay personas con las que a lo mejor necesitan ese poco a poco porque pues tienen mucha carga o la situación en casa es complicada, a lo mejor también. Hablo de población de edad adulta, ¿no? Pues 30, 40, 50, con 60 también se es joven, ¿no? Que no es únicamente los hijos, sino que también muchas veces se tienen padres, madres. Entonces, hay que ver también la situación de casa, ¿no? De cuánta carga, tanto para el trabajador o la trabajadora que se incorpora, cuánta carga tiene a nivel de tareas del hogar, que eso al final también es un trabajo y mucha gente no tiene estos recursos quizás económicos de permitirse a una tercera persona externa que le ayude, o incluso que no tienen recursos familiares con los que contar para ayudar. Los niños al colegio, es muy complicado. O sea que por eso lo del síndrome postvacacional hay que valorarlo muy bien, porque no es únicamente el contexto laboral, sino también, por eso lo del enfoque holístico, ¿no? Sí. Cómo es la vida de la persona fuera del trabajo, porque hay gente que el trabajo les ayuda a salir de esa rutina o a desconectar, que al final es un mecanismo de regulación emocional, que esto también es otro tema, y hay que ir viendo un poquito. ¿Y crees que la pandemia ha podido afectar a los trabajadores? ¿O no? Sí, yo creo que sí. Al final han sido 2 meses de aislamiento en los que adaptarse a ese aislamiento con tanta restricción, o sea, una restricción muy severa que sí que ha sido yendo pautada, ¿no? Y increciendo, ¿no? Pero que al final la finalidad era una restricción y un aislamiento. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me repito aquí un poco. ¿Les ha podido afectar? Sí. Para bien o para mal, pues depende también del contexto laboral de la persona y del contexto familiar o del contexto social que tenga esa persona. Una persona con poquito contexto social, pues aislarse a lo mejor no le ha resultado tan complicado o tan difícil de llevar, o sí, ¿no? Y a una persona con mucha actividad social, ¿no? Que es esta parte en la que yo me distraigo del trabajo, quizás sí, sobre todo para personas que a lo mejor no tienen cargas familiares, como puedan ser, pues, como cargas, no me gusta mucho la palabra responsabilidades. Todo está entendido, porque yo todas las mañanas voy cargando con la niña a la guardería en brazos y la carga pesa. O sea. Si tú teletrabajas y llevas a la...
Entiendo tú que tiene un concepto teletrabajas, peyorativo, pero es totalmente. lo que es. Si tú teletrabajas, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Si tú teletrabajas, tienes es una buena opción. Depende también. ¿Por qué? Pues porque me permite ir con el agua al cuello. Bueno, en la pandemia no podían ir al cole, ¿no? Pero vamos a poner sin pandemia, ¿no? Tú teletrabajas y vale, entro a las 9 justo como la nena, vale. Pues yo la puedo dejar 15 minutos antes, que hace la fila, la cola, tal y cual, y a mí Sí, me da tiempo a llegar a casa justo, que si no teletrabajo no tengo la opción, Claro. pero estoy todo el día en casa y luego viene la nena y también todo el día en casa y estoy en casa casa. todo el día, me muero en casa todo el día, ¿sabes? Es complicado, sobre todo para los papás y las mamás, conciliar es muy complicado. Y ahora que salen los niños a colación, con los niños, ¿tú identificas que hay más o menos de una cantidad de niños que sufren este tipo de problemas o más adultos? Porque Yo tenemos más creo cosas en la que cabeza. depende de la edad que tengan los niños y las niñas, porque hay niños y niñas que les gusta mucho ir al cole porque desconectan, porque se lo pasan bien. También depende mucho del funcionamiento del centro y depende mucho de los valores también con los que estén en la familia, porque al final un niño o una niña sabe quién es, sabe que existe, sabe lo bien o lo mal que hace las cosas gracias a que su papá o su mamá, o su papá y su mamá, o mamá, mamá, papá, papá, dentro del modelo familiar que tengan, ¿no? Le están mirando. Entonces, depende mucho de esta sensación que los niños o las niñas puedan tener, ¿no? De cómo están en casa, cómo no están en casa. Los niños al final también son personas y el papá y la mamá les tienen que ayudar mucho a poder adaptarse a los cambios. Entonces hay que hacer una previa preparación porque ellos hay que anticiparles mucho. Sí. Entonces sí que pueden tener cambios en cuanto que puedan estar más irritados Ujú. o más potrosos. Yo no soy especialista en infanto-juvenil, ¿vale? O sea, lo digo por las nociones que tengo y por los posibles, o sea, y por trabajar con mamás y con papás, que yo me dedico un poquito más a población adolescente adulta. Eh, Hay que guiarles mucho a los papás y a las mamás para que pues estén con ellos, se preparen, que no sea un cambio muy brusco, porque si no, evidentemente, ya no por las vacaciones o no las vacaciones, los cambios a los niños en general, si no se les prepara, son personas como los adultos, solo que los adultos lo manifestamos de una manera y ellos de otra. Ya, Entonces sí, les puede afectar. claro. Y a nivel de recomendaciones, porque nosotros sí tenemos, o sea, todos los años, todos los septiembre, casi todos los eneros, diría yo, que viene gente de la farmacia preguntándonos, oye, mira, estoy un poco de bajón, o vuelvo a trabajar pasado mañana y sé que me va a dar el bajón. ¿Qué podemos recomendar desde la farmacia, desde el mostrador o desde la zona de atención personalizada a Ujú. estos pacientes o a nuestros propios compañeros que cuando vuelven a la farmacia, el primer día de vuelta a la farmacia, te miran con una cara de... Otra vez aquí. Sí, Em, pues, a ver, a nivel de terapia y si conoces algún complemento alimenticio, incluso claro, farmacológico no, de es que venta libre, yo no soy lo que nos puedas especialista recomendar. yo no soy especialista en estas cosas, por lo tanto, tema complementos alimenticios, vitaminas, yo de esto, es Vale. verdad, ¿eh? Yo de esto no conozco, ¿vale? Yo creo que lo recomendable sí que podría ser, ¿vale? Consultar al especialista, no por nada, sino porque suelen hacerte analíticas y suelen valorar los niveles pues, que puedas tener de vitaminas, si te falta hierro, va Sí, dependiendo, ¿no? Porque al final en las vacaciones pues también hay muchas alteraciones en cuanto a nivel alimenticio, de sueño, esto se nota. Entonces yo creo que la principal recomendación es poder valorar si es una pesadez. Vosotros también sois profesionales, entonces quiero sí, decir sí, sí. vosotros a lo mejor sí que podéis recomendar, ¿no? Más esta parte de, pues, quizás las vitaminas o la melatonina por tema inducción de sueño, no lo sé, ¿vale? Esto es más vuestro campo. Yo es verdad que aquí no me meto, ¿sabes? Yo cuando alguien me viene con insomnio intento explorar desde lo que sé, siempre y cuando también suelo recomendar mucho que vayan al especialista, ¿vale? Tanto médico de cabecera o psiquiatra, depende un poquito del caso, que esto es lo que yo también sugiero que hagáis vosotros. Si es un paciente que suele venir pues tendréis pacientes, supongo que fijos, entonces Sí, igual va dependiendo, igual son pacientes que también se conocen mucho a sí mismos o que se responsabilizan de esta parte de, pues oye, mira, no he ido al médico y me ha recomendado que os pida esto, lo otro.
pero yo creo que la parte de recomendar ir al especialista si es una persona, lo primero valorar, ¿no? El nivel de gravedad, porque según el nivel de gravedad podéis controlar vosotros, igual que me pasa a mí o no. Claro. Entonces, Exacto. valorando un poquito ya con eso, pues recomendar ir al especialista o tanto al médico de cabecera o psiquiatra o si se psicólogo. necesita psicólogo, efectivamente, pues por temas de insomnio, ¿no? Esto es muy recurrente en consulta. O ansiedad, tengo mucha ansiedad. Y lo que quieren es que se les pase ya. Justo. Sí, No, todo aquí, no, ahora y ya. Si no. puede ser Y esto es un ayer, problema mejor que hoy. social que hay. Esto es un problema social que hay, que es la velocidad y la inmediatez. No se nos prepara ni se nos entrena para los Paciencia. procesos. Hmm. Y un proceso requiere paciencia y la adaptación es un proceso. Entonces, cuando tú escuchas tu cuerpo y lo entiendes, es mucho más fácil o menos complicado, mejor dicho, poder adaptarte a tu contexto. Si vienes del verano, que has estado todo un mes en el apartamento, evidentemente te va a costar madrugar, ¿vale? Vamos a ir preparándonos un poquito antes, la semana de antes, poniéndonos la alarma un poquito. Si estamos viendo que tenemos que llevar a los nenes al cole o que todavía no tienen cole por la tarde y les quiero tener ocupados, pues a ver, vamos a pensar actividades razonables, no para reventar a nuestros hijos, Sino para que puedan estar. sino para que puedan disfrutar y tú Sí. también puedas tener un Sí, momento, estamos ¿sabes? metiendo un poquito el pie en el agua antes de tirarnos. Sí. Hay que poner un poquito de ajuste, porque este es el problema, que muchos pacientes no vienen con esta exigencia, que al final no es más que una proyección de cómo se tratan a ellos mismos, pero hacia afuera, ¿no? Yo a ti, dame algo ya, o dime algo ya para que a mí esto se me pase. No, a ver, que el sufrimiento en la vida existe en mayor o en menor grado, y volver a la realidad para muchas personas es un sufrimiento, porque hay realidades muy desagradables y Sí. entonces tenemos que poder valorar, ¿no? Pues lo primero, el nivel de gravedad, para ver si podéis controlar vosotros o no, porque imagínate que dais melatonina, yo qué sé. Pues a mí esto no se me pasa, vale, pues entonces, dame algo más fuerte, vale, pues para darte algo más fuerte vas a necesitar acudir a un especialista para que Claro. te Valore, diga. o para que valore él, porque a lo mejor no lo Efectivamente, necesita. Que es lo que efectivamente. pasa con las benzodiazepinas, con perdón, pero Total, sí. tenemos un problema muy grave en España y muchas veces es porque ¿para qué voy a darle otra cosa si le voy... Que hasta algún médico lo ha comentado, que es como, Sí. mira, yo se lo voy a dar porque así no va a volver a venir, o porque así, y a veces luego creamos un problema donde no lo hay, porque con un poquito de tiempo, terapia, en algunos casos, en otros no, lógicamente, Claro, pues oye, a lo mejor se podría solucionar sin necesidad de llegar a un consumo de benzodiazepinas o a enganchar a un efectivamente. paciente a tomar benzodiazepinas. Ujú. Esto es algo que tenemos que trabajar todos de distintas especialidades Sí, para poder nosotros ir como red de reduciéndolo. profesionales. Claro, exacto. No es Sí. algo que ni la farmacia, ni los médicos, todos en general, o sea, Ujú. todos tenemos que trabajar en equipo para conseguir reducir esos Sí. números que son súper elevados. Y sobre todo muchísima psicoeducación sobre esto, porque los fármacos yo los entiendo como una muleta, no como la solución al problema. Exacto, Totalmente algo de acuerdo. puntual para un momento de necesidad que puede Efectivamente. existir, porque no pasa nada, puede A existir. no ser que sea algo crónico, que Sí, evidentemente se también. necesite, ¿no? Como a lo mejor un trastorno mental grave que se tenga que Sí, estar regulado, pero sí, más a niveles generales en cuanto a sí, ansiedad o en cuanto a estrés, ¿no? La actividad física también es muy importante, sobre también. todo para descargar en cuanto al cuerpo. Es verdad, al final Temas somos de una red de ansiedad y estrés, profesionales sí. y se necesita, pero por autocuidado. Por autocuidado, me da igual de mayor o menor intensidad, salir a caminar, hacer pilates, yoga, jugar al baloncesto, natación, o irte o hacer un entrenamiento funcional. Quiero decirte, al final es un equilibrio. La palabra es el equilibrio. Y cuesta Y encontrarlo, porque es lo que tú mucho. dices, todo el mundo busca inmediatez y tener todo es que todo al instante, porque Ujú. siempre llegan tarde, siempre Sí, es tarde por para eso ellos. hay que hacer mucha psicoeducación en cuanto a que cada persona lleva sus ritmos, que muchas veces hay que exigirnos un poquito más de lo que a lo mejor podemos tolerar, pero porque es urgente o primordial, no porque se tengan que hacer ya. O sea, hay que hacer las cosas, sí, es verdad, porque las responsabilidades existen, pero con un poquito de orden, con un poquito también de calma, porque si no, al final No nos vamos. pasamos la vida haciendo cosas. Sí.
Bueno, sin pues dejar de si hacer queréis, cosas. vamos a zanjar ya la parte de conocimientos, que yo creo que ha quedado bastante claro, sobre todo a dónde nos queríamos llegar, y vamos a ir a jugar un poquito. Vamos a por la dosis de bulos. Bueno, pues Noemí, vamos a empezar. Guillermo y yo haremos una afirmación y tú nos dirás si es bulo o verdad. Normalmente ya te chivo que suelen ser bulos, ¿vale? Pista, Pero- guiño, guiño. Que igual hasta me equivoco. Por si Venga. acaso. Pero vamos, que y en breve nos explicas si es bulo o verdad y por qué, ¿vale? Venga, Vale. voy a empezar yo. No te preocupes, anda. Eso en 2 días se te pasa. Eso suele ser un bulo. Eso es una invalidación. Pues por eso, vamos, explica un poquito por qué. Vale, porque cuando tú haces una afirmación de ese tipo, lo que estás haciendo es negar la angustia que está teniendo esa persona, entonces culpabilizas la angustia de esta persona. Es decir, a mí esto que me está pasando no es normal. Hmm. Entonces, me hace que yo me autoexija más para ser normal, entre comillas, ¿no? Para que esto no me pase. O quizás la de relativizar, ¿no? Bueno, como esto le pasa a todo el mundo, le quito importancia. Cada caso es único y hay que valorar cuánta importancia se tiene. O sea, tiene el qué cosa y para qué cosa. Perfecto. Vale, vamos allá. Ahora me toca a mí. Noemí, solo empezamos a sentirnos mal cuando volvemos al trabajo, no los días previos. No, también es un bulo. A no ser que tiendas a la evitación o a la huida y cada vez que te venga el pensamiento del trabajo anules esta sensación corporal desagradable que tienes, en el caso de tenerla, ¿no? Que se puede también no tener, suele ser un bulo. Además, el sufrimiento no es algo que aparezca ¡fum! Como suele aparecer un grano, ¿no? De la noche a la mañana, ¿sabes? Es verdad. Es algo un poquito más paulatino, con pequeñas gotitas que pues se le puede atender o no se le puede atender. Entonces, cuando ya es muy grande, se le escucha. Es la forma que tiene tu cuerpo de decirte, hola, estoy aquí. Venga, vamos a por la última. Si las vacaciones hubieran sido un poco más largas, quizás no me pasaría esto. No, esto también es un bulo. A lo mejor no te pasa, es verdad, porque quizás no has descansado tanto como te hubiese gustado, pero si realmente lo que se tiene es una angustia o un sufrimiento de cara al trabajo porque a lo mejor pues no te gusta o no estás a gusto, o es un trabajo de paso porque eso es un medio para un fin, ¿no? Por decirlo Sí. de alguna manera, esto es algo que no lo cura nada. Quiero decirte, al final hay que ser Adaptarse. realistas y aceptar cuál es nuestra condición y cuándo es el momento para cambiarla o no cambiarla. Muchísimas gracias, Noemí, por compartir este episodio con nosotros. De verdad, estamos muy agradecidos y creo que hemos aprendido mucho. Sí, a mí me ha encantado, ¿eh? Ya te lo digo. Gracias, chicos. Gracias a vosotros por invitarme y por contar conmigo. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes como @boticonsejo y @guillermoestrada. Y por supuesto, no os olvidéis de @la diferencia está en la dosis. También podéis participar en el programa a través de notas de audio, como han hecho algunos compañeros sanitarios vuestros, pero os pedimos que no sean mucho más largas de 1 minuto y que tengan buena calidad de sonido. Y si algún colaborador quiere contactar con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales o a través de @la diferencia está en la dosis @gmail.com. Si te ha gustado el episodio, aceptamos que nos recomiendes reseñas positivas, incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche. Porque recuerda, la diferencia está en la dosis.